Vamos a continuar, ¿no?, con el análisis del fenómeno del conocimiento, que hoy nos toca empezar con el asunto del conocimiento a priorico y a posteriorico. De eso Camilo nos va a hablar algunas cosas. Sí. Pues muy bien, antes de empezar probablemente con lo a priorico y a posteriorico, a forma de justificación, les quería decir que una vez Luis me dijo que también estaba bien poder exponer dudas, o sea que no solo teníamos que llegar y exponer como si ya lo supiéramos todo, y que podíamos llegar y hacerles preguntas en la exposición, porque es un seminario, un poco para calmar los ánimos, y también porque les voy a hacer preguntas porque hay cosas que yo no entendí del todo y quería ver cómo la habían entendido ustedes. Dicho esto, bueno, el inciso puede entenderse como la intención de Hartmann de diferenciar entre el conocimiento a priori y el conocimiento a posteriori en su forma de entender el conocimiento, ¿no? Quiere dar cuenta de esta diferencia de la tradición filosófica en su epistemología, ¿no? Básicamente lo que va a decir es que no afecta, que esta diferencia no afecta a lo que se ha dicho hasta ahora respecto a los rasgos fundamentales. Sin embargo, también va a tener que distanciarse de la tradición, porque va a entenderlo a priori y lo a posteriori como formas de aprehensión. Eso es, yo creo, lo fundamental. Son formas de aprender objetos. Por eso les llama a priorico y a posteriorico. No sé si les llamó la atención, a mí la primera vez que lo leí me llamó mucho la atención, porque yo nunca había escuchado a posteriorico y a priorico. Había escuchado a priori y a posteriori, pero nunca como de esta forma, ¿no? Luego quería comentar brevemente, bueno, no tan brevemente, sobre el numeral 2, ¿no?, que dice: los conceptos a priori y a posteriori fueron sometidos a esenciales oscilaciones de significado. A veces se estableció entre ellos una diferencia meramente funcional, para luego entenderla de nuevo referida puramente al objeto. Las dos son falsas gnoseológicamente. Aquí ya aparece de lo que se quiere demarcar Hartmann, pero bueno, a mí me surgen dudas sobre a quiénes se están refiriendo, ¿no?, a qué tradiciones o a qué autores en específico. Hay algo que sí me queda claro, y es que no es una distinción histórica, digamos, de largo aliento. No está queriendo aludir a toda la historia de la filosofía en esta diferenciación entre funcional y objetiva. Hartmann es muy bueno haciendo historias de problemas, ¿no?, como hace con el problema de Leidos, ¿no?, por ejemplo. Y aquí no, aquí simplemente lo rescata muy rápido, y eso me da a entender, al menos me da esa impresión de que se está refiriendo a sus contemporáneos, ¿no? No se está refiriendo ni al idealismo antiguo, ni al racionalismo, por ejemplo. Siento que se está refiriendo a sus interlocutores, digamos. Les voy a leer tantito 3. En la concepción funcional, su diferencia se equipara a la que hay entre espontáneo y receptivo, lo cual afecta luego meramente a la función del sujeto en la relación con la imagen. Yo cuando lo leí no supe a quién se estaba refiriendo. Como que uno podría caer con la finta que se refiere a Kant, ¿no?, porque dice espontáneo y receptivo, y podría pensar entendimiento y sensibilidad. Pero bueno, luego Luis me aclaró, me hizo ver que más bien se estaba refiriendo al psicologismo, ¿no?, que es falsa gnoseológicamente, porque no está viendo la relación de trascendencia, sino que se está quedando con cómo se conforman los elementos en la conciencia, ¿no? Sí, se habla acerca de los elementos aprióricos de la formación de una imagen, pero esto sería más una filosofía de la subjetividad que una gnoseología propiamente dicho, ¿no? No sé, bueno, aquí les doy la pregunta, les lanzo la pregunta.
¿qué vieron ustedes con concepción funcional o a quién creen que se está refiriendo Hartmann? Yo sí creía que era Kant, hasta lo aprendí. ¿Sí? Pero, o sea, entiendo que también se puede interpretar esto de psicologismo. O sea, creo que los dos caben, pues, y por eso Hartmann aquí lo dejó tan abierto. O sea, aquí está la cuestión de que lo a priori y lo a posteriori está pensándose o bien en relación con el sujeto o con el objeto. Y esas son dos falsas nociológicamente porque no están atendiendo a la relación, que es lo que hemos estado trabajando. Entonces sí me daría sentido que fuera Kant, que estuviera aquí, porque eso de espontáneo y receptivo, o sea, sí son conceptos muy kantianos. Entonces yo siento que sí está Kant aquí, y precisamente en Kant, lo a priori y lo a posteriori tendría que ver sí con la relación del sujeto con la imagen en tanto que representación. Y entonces sí tendría sentido, porque en Kant, hasta cierto punto, esto a priori y a posteriori no está atendiendo a la realidad del objeto, sino al objeto representado, y que no necesariamente tiene esto que Hartmann dice que es la forma del objeto, la objetividad, que es como, bueno, que habría que ver si de verdad no lo tiene Kant, pero yo creo que es Kant para mí, o sea, a mí sí me sonó bastante. Ok. También puede ser, no sé, se puede interpretar el idealismo como un psicologismo, ¿no? Así se interpretó también. Puede ser que ambas sean ciertas, o no sé qué quieres decir. Quizás complementando, o sea, es curioso cómo está operando Hartmann en esta parte, porque está cerca y lejos de Kant constantemente, ¿no? O sea, como que toma algunas cosas, luego se distancia, pero es como decir que en Kant también hay algo así como un psicologismo remanente, ¿no? Es decir, si la investigación de Kant de lo a priorico y lo posteriorico es únicamente como condiciones de la subjetividad, eso es una explicación psicologista del conocimiento, porque no se está preocupando por el objeto, ¿no? Lo cual contraviene incluso al espíritu de lo que el propio Kant quiere hacer cuando habla de una lógica trascendental, que es interesarse por los objetos, ¿no? Aunque sean los objetos de la experiencia posible, ¿no? Pero está preocupado por los objetos. Entonces, quizás, ¿no? Para más allá de quiénes sean los autores, o sea, lo que se me está ocurriendo es que en esta distinción sigue siendo la discusión con o bien los logicistas o bien los psicologistas, ¿no? Que son como las dos perspectivas con las que discutió al inicio del texto. Y en ese sentido, pues pueden caber muchas personas que hayan concebido o que conciban las cosas así. Es como una descripción formal, ¿no? O fenoménica, precisamente, ¿no? Sí. A mí me hace sentido, sí. A mí lo único que me hace dudar que se esté refiriendo, al menos meramente a Kant, es que no lo menciona. Y normalmente menciona a Kant, ¿no? Un poquito más adelante lo va a mencionar, para bien y para mal, pero lo va a mencionar. Pero aquí que no lo mencione como con su nombre me surge esa duda. Se puede referir a los neocantianos, ¿no? Llegué tarde. Pero. No, pero. Eso voy a decir algo. Sí que Luis tiene razón en este punto de cómo está siendo leída la crítica de la razón pura, ¿no? Y esto es algo que va a decir Heidegger, que yo creo que lo resume muy bien en su curso de lógica, que en la crítica de la razón pura no es muy claro hasta qué punto hay un antropologismo, ¿no? O hay un logicismo, ¿no? De ahí que no sea fortuito que tanto la escuela, por así decirlo, psicologista,
haga una lectura de la crítica de la razón pura y también los logicistas hagan una lectura distinta de la crítica de la razón pura, que, claro, Luis también decía, ¿no? Lo que a Kant le preocupa, y lo dice enfáticamente en la lógica trascendental, es que la psicología no puede llegar a una doctrina formal o pura, ¿no? Es decir, que la psicología tiene que, sí o sí, si quiere ser psicología, atender el ámbito empírico, ¿no? Razón por la cual Kant va a hablar de una lógica trascendental que sí atiende a los objetos, pero digamos que ahí la experiencia no está en el ámbito de la contingencia, sino de la pureza, donde sabemos que las dos formas representativas son el espacio y el tiempo. Entonces sí, y luego ahorita que decías, Camilo, que cuando Hartmann habla de psicologismo y decías que se te venía a la mente el idealismo, yo ahí no estoy muy de acuerdo, por dos razones. La primera es que justo el psicologismo es una reacción al idealismo. ¿En qué sentido es una reacción al idealismo? Que el psicologismo quiere poner el acento en que, digamos, que todo aquello que acontece en la psique pueda ser medido, ¿no? En ese sentido, darle un estatus de cientificidad al estudio de la psique, cosa que el idealismo se pasa por es una expresión que dice mi abuela, pero no ustedes, por el arco del triunfo. No se me ocurrió. Y esa es una de las razones por las que no. El psicologismo está yendo en contra de la especulación idealista, ¿no? Y la otra razón es que Hartmann, digamos que pues claro, el idealismo clásico alemán lo podemos encontrar en Hegel, en Schelling y en Fichte, ¿no? Se podría discutir. Y Hartmann, en la primera parte de los rasgos de una metafísica del conocimiento, está diciendo que Hegel no es un psicologista, sino un panlogista, es decir, el extremo del logicismo. Sí. Pues sí, nada más, o sea, yo me refería a psicologismo como desde la perspectiva de Hartmann, que no ve el problema del conocimiento correctamente porque se centra en la conciencia y nunca puede dar cuenta de Sí. o sea, Tal vez ahí habría que hacer una distinción más fina entre psicologismo y subjetivismo, ¿no? Que no sé si son lo mismo. Entonces podríamos decir que el idealismo sí es un subjetivismo, pero no es propiamente un psicologismo. Que es la cuestión, ¿no? Es decir, el subjetivismo es un conjunto más grande que el psicologismo. El psicologismo está inscrito en él, pero no lo agota. Todavía cabría dar un paso más porque tanto el psicologismo como el subjetivismo son posiciones que metafísicamente son lo que va a llamar en la ontología concepciones reflejas del ser y por lo mismo idealistas. O sea, metafísicamente son idealismos el psicologismo y el subjetivismo. No pueden ser realistas, ¿no? Que está interesante. Sí, pero bueno, eso quizás más adelante quede más claro. sí, no tiene nada más que decir sobre la concepción funcionalista, pues nos pasamos a la siguiente, que se la despacha muy rápido Hartmann, pues también nosotros, yo creo, que
la concepción objetiva toma la diferencia entre lo a priori y lo posteriorico como existente en el objeto mismo, ¿no? Es decir, hay determinaciones del objeto a priori y determinaciones a posteriori. Esa sería lo que está diciendo esta postura, y Hartman básicamente dice que no, que solo el conocimiento de dichas determinaciones del objeto pueden ser a priori o a posteriori, pero no las determinaciones mismas. ¿Alguien tiene algo que decir al respecto en esta? Yo sí, porque acá hay cosas importantes. O sea, es cierto lo que estás diciendo, Camilo, pero además, o sea, lo que Hartman quiere entender es por qué se ha pensado la conexión del objeto con lo a priórico, o algo así como que objetos a prióricos, ¿no? Y lo que quiere despachar es que se traten de objetos distintos de los objetos, o enteramente distintos de los objetos a posterióricos, ¿no? Y en ese sentido lo que está buscando Hartman es como entender por qué nosotros pensamos, ¿no? Repito, por qué pensamos que hay algo así como objetos a priori. Dice, bueno, pero eso más bien tiene que ver con la objetividad de la imagen y no tanto con una determinación en el objeto, ¿no? Es decir, en la imagen entran elementos que son captados en un modo de aprehensión a priori, ¿no? Y por eso acaba diciendo más adelante, en el 5, que la diferencia entre a priori y a posteriori es una diferencia del aprender, de la intelección, del modo de ser dado, ¿no? Pero a su vez, ¿no? Ya acá Hartman está señalando algo que va a venir más adelante, que es esta ambigüedad en el concepto de objeto y objetividad, ¿no? A qué pertenece cada una de esas cosas, ¿no? Y lo está dejando únicamente así, porque más adelante tendrá que determinar esto, ¿no? Y lo que está diciendo, por otro lado, es que la objetividad que está en la imagen carece de ser en sí. Eso es algo como muy significativo, porque lo que está diciendo es que lo que nosotros vemos como un objeto en el mundo, si nosotros desaparecemos, también desaparece. Y esa es su falta de en sí, ¿no? ¿Cómo? ¿Esto de último vez? Sí, o sea, hay dos, bueno, luego voy al lado. Lo primero es el modo y manera en el que ustedes ven el mundo. En el momento en el que ustedes dejen de existir, dejará de ser, ¿no? Y eso, para Hartman, ¿no? Es la inconsistencia ontológica que tiene la objetividad, ¿no? Por eso dice que es solamente formal, no es genuina, no es nociológica, es una objetividad sin un ser en sí. Además es inmanente, ¿no? Esta relación depende únicamente de nosotros, ¿no? Que es enteramente lo contrario al concepto de objeto de conocimiento, que es el que no depende de nosotros. Sí, ¿Ya ven? ¿No? Entonces, lo que está diciendo Hartman es que lo que nosotros llamamos objetividad en el mundo desaparece en el momento en el que el ser humano no esté. ¿No? Es ese tipo de objetividad a priórica, además. ¿No? Ya. ¿Nadie más? ¿Tú? ahorita le toca el ya. Sí. Pues eso de la objetividad suena como raro, ¿no? Entonces, podemos decir que, así ya sonando muy raro, podemos decir que la objetividad se acaba cuando el último ser humano muera. O sea, mientras haya un solo ser humano se mantiene la objetividad. O entonces la objetividad es como un conjunto de subjetividades. ¿Sí? Bueno, o al menos no se da sin un conjunto de subjetividad. El problema de la validez objetiva de la representación es un problema intersubjetivo, ¿no? Es que yo estoy considerando uno y otro punto de vista,
Y así es como se construye una objetividad. A quien, pues a ti te toca lo de los límites. Sí, claro. Pero ahora entiendo por dónde va la pregunta. Sí, toda esta distinción entre lo objetivo y lo objetivable, lo transobjetivo, lo transinteligible, dependen en su existencia del ser humano. Son cosas que tienen una consistencia espiritual, si quieren decir así. Estaría muy así claro decir que la objetividad se logra en base a un, ¿cómo podría decirse? Como a un censo o acuerdo de subjetividad, porque por ejemplo, objetivamente podemos decir que es el dolor, ¿no? Porque pues hay un censo de que las personas les duele algo y dicen, ay, no es agradable, porque hay personas que no sienten dolor, ¿no? Y a ellas pues no les puedes decir objetivamente que es el dolor porque no sienten sensaciones en su cuerpo. Entonces sí se podría decir que la objetividad podría llegar a ser así como que la mayoría se pone de acuerdo para decir esto es lo objetivo. ¿Ustedes qué dicen? O sea, yo tengo una cosa, pero no voy a poner. Porque hasta sonaría como lo que hace pues la ciencia, ¿no? Crear como censos y decir, bueno, los expertos dicen que este es el objetivo, entonces de ahí muchos, o sea, no todos, pero muchos toman como esa última palabra científica, la objetividad con la que toman los temas o las cosas. Pero eso sería como que el criterio sería puramente subjetivo. O sea, nosotros estamos de acuerdo que esto es lo representable, pero ¿cómo sabemos que esa representación tiene que ver con la cosa? Entonces no puede ser puro consenso. Créeme que, o sea, pongo este ejemplo porque es un ejemplo que pone Hartman más adelante, precisamente en el conocimiento a priori y a posteriori, de lo que implicó el cambio de la concepción tolemaica, la concepción copernicana, que se quiere ver así. Había un consenso en la concepción tolemaica de que así era el universo. Consenso, ¿no? Pero pues eso no quiere decir que el universo sea así. Y eso que estás, o sea, ese tipo de cosas que suceden, es, a pesar de que la representación humana no existe solamente en la medida en que existimos nosotros, más adelante Hartman va a dejar claro que el conocimiento no solamente existe dentro de nosotros, existe como una estructura de ser en el mundo. Y se convierte en un medio para la acción, ¿no? Entonces, pues cuando uno ataca o acomete a la realidad desde un consenso que es una representación falsa, pues digo, el más claro ejemplo de esto sería pues la visión económica, no le voy a poner nombre, ¿no? Que piensa que hay que maximizar utilidades con minimización de costos, o que es posible un crecimiento infinito en un lugar finito. Eso es un consenso entre mucha banda, ¿no? Pero eso no tiene validez objetiva, porque objetivamente encontramos un mundo que no sostiene una acción de ese tipo. Eso no quiere decir que no haya en el mundo aspectos que sean calculables, previsibles, ¿no? Además no es lo único. Sí, es que me suena porque más adelante también Hartman comenta que que puede hacer eso, ¿no? De los consensos, y usted que mencionó, nos acercamos a la cosa con un consenso que no es objetivo, y también nos dice, bueno, es que cuando nos acercamos a eso, el primer paso sería hacernos conscientes de que no nos estamos acercando adecuadamente, ¿no? Entonces, en un inicio sí podría iniciar como un consenso, o sea, el objetivo sí podría llegar a ser un consenso, pero eso daría pie a lo que ya él llama como el progreso, ¿sí? Dice el progreso. Como el problema y progreso, sí. Ya te haces consciente de que no es o sea, el primer paso es como que ya sé que no sé, entonces ahora voy a buscar, pues ahora sí que lo objetivo, ¿no? Como irme acercando más a la cosa de manera más adecuada a ella, ¿no? Entonces, pues también por eso tan
lo puedo decir que son consensos y uno se va dando cuenta y va siguiendo progresando, dejando de lado esos consensos erróneos y esas objetividades que en su tiempo eran como lo válido y que van dejando. O sea, siento que también es como parte del ser humano creer que algo es objetivo y desecharlo y seguir con el progreso, dándose cuenta de que lo que creía hace tantos años no es válido en este preciso momento. Sí, o sea, y no es falso lo que estás diciendo, pues, y tampoco contraviene a la otra idea. Porque claro que una vez que se logran progresos en el conocimiento, sobre eso se construyen consensos, ¿no? Que impulsan a su vez a la investigación científica. Pues sí es un poco lo que estás queriendo decir, ¿eso? Sí, o sea, pero el momento de consenso depende de la validez objetiva, no la validez objetiva del consenso. ¿No? Porque si no, el problema es, pues, se convierte el criterio en pues, cuál es el colectivo subjetivo o la subjetividad que más consenso puede generar. Eso es política. Por eso te decía que no necesariamente es erróneo lo que estás diciendo, porque hay otra clase de objetividad que sí se construye sobre la base del consenso, pero no la científica. O por lo menos no debería. Bueno, no debería. Esperaríamos que no debería. ¿No? En la política sí. En la política sí necesitas el fenómeno del consenso, pero porque esa es la base misma del fenómeno político. ¿No? Sí, pero eso lo podemos dejar para otro. Porque ahí no opera el conocimiento, precisamente. O sea, el conocimiento ayuda, pero no determina. ¿Qué es lo que siempre nos peleamos, ¿no? Hoy en día tenemos el fenómeno de que queremos organizar la sociedad con base en la ciencia. Dices, no, espérate, eso no. ¿Por qué? Porque la ciencia es un fenómeno más dentro del conocimiento. Hartman no piensa que la ciencia sea el conocimiento. ¿No? Y eso lo insiste. O sea, acuérdense que conocimiento para Hartman abarca la vida, la ciencia y la filosofía. Las tres por igual. Entonces la ciencia, lo que entendemos por ciencias y el problema de la validez objetiva que se exige en las ciencias es solamente un tipo de validación objetiva. Que eso es lo que nos inquieta como por lo que nos quejamos. Pues es que ¿por qué nos dirigen los criterios cientificistas, positivistas? ¿Qué es eso? O estoy diciendo algo así como, ¿no? Entonces, lo priórico no permite la aperturidad del conocimiento irracional. ¿A qué? Lo priórico. ¿Pero no permite qué? La apertura del conocimiento irracional. Porque ¿Irracional? Justamente, irracional, porque justamente lo irracional sería un conocimiento que no cae en la estructura ideal. A ver, es que hay una cosa que hay que entender del priórico. Uno no conoce lo a priori. Uno conoce a prioricamente cosas. Y puede ser enteramente inexplicable por qué conocemos así las cosas. Es decir, ahí mismo puede haber algo racional. Sí, eso aclara un poco. De hecho, sí. Pues no sé dónde más lo diga Hartman, pero en el textito que te mencioné ayer, le da un poco la razón a Leibniz en ese sentido, en el que pueden haber elementos a priori que sean completamente desconocidos, ¿no? Mientras más supuestos y presupuestos estén, más ocultos están, ¿no? Y que es un prejuicio del idealismo de Kant y de Descartes, o sea, de Descartes y del idealismo de Kant, pensar que lo a priori es perfectamente cognoscible. Bien puede ser que no lo sea. Y eso tiene que ver con, según yo, un poco con lo que voy a decir. ¿Alguien más quiere decir algo más?
Vale. No voy a ir uno por uno, sino que más bien voy a decir más o menos cuál es la tesis de Hartman, que como él mismo dice es que la diferencia entre a priori y a posteriori es una diferencia del aprender mismo, ¿no? Entonces está el conocimiento a posteriorico, que es del caso particular y real, presente, que podríamos decir es percibir, ¿no? Y está el conocimiento a priorico, que es la aprehensión de un rasgo esencial del objeto. Y por esencial, básicamente, es universal y necesario, ¿no? Que podríamos llamar esto es inteligir. Este tipo de aprehensión no necesita de un caso particular, espacio-temporal, ¿no? Simplemente se da independientemente de este caso. Digamos, el saber a priorico tendrá que responder preguntas como ¿qué puedo saber de antemano sobre un objeto? ¿No? O qué determinaciones no se le pueden quitar al objeto, prescindiendo de si es real o no, ¿no? Pero aquí ya mismo se ve que si el conocimiento a priorico es un modo de aprehensión, es un modo de aprehensión de un objeto, de este objeto que es trascendente. Como objeto trascendente que es, siempre va a tener algo incognoscible, ¿no? Sí. Entonces no, desde ahí ya está en contra de Kant y dice que hay parte de lo a priori o del conocimiento a priorico que es incognoscible. No sé si irracional, no sé, según yo no, quién sabe. Si es irracional, es incognoscible. O sea, incognoscible e irracional son intercambiables, ¿no? Es algo que no puede llevarse a razón, es decir, no puede llevarse a concepto, ¿no? No necesariamente, ¿no? Lo irracional es. Hay una cosa interesante en lo que está diciendo Hartman en el punto 7. Dice, la intelección a priorica no aguarda la presencia real del objeto, sabe de antemano cuál debe ser la condición del objeto en un aspecto determinado. Lo dado en ella es precisamente el rasgo esencial, esto es lo que decías, ¿no? El rasgo esencial general, prescindiendo de su presencia en el caso real. Y lo que me llama la atención es lo siguiente, dice, pero por cuanto ontológicamente esos rasgos esenciales son lo primordial frente al caso individual, constituyen lo esencialmente prius. En este sentido, el conocimiento obtenido por ese prius y que solo desde él se extiende al caso es de hecho conocimiento prius. Muy bien. ¿No les suena, a ver, solamente es una inquietud, ¿no les suena un poco esto contradictorio con lo que decía arriba de que no había lo a priori en el objeto? Si es lo prius esencialmente ontológico, wishy-wishy, ¿no? Pues como ya un esencial ontológico, muy rimbombante. Es pregunta. ¿Puedes volver a leerlo? Sí. Dice, la intelección a priorica no aguarda la presencia real del objeto, sabe de antemano cuál debe ser la condición del objeto en un aspecto determinado. Lo dado en ella es precisamente el rasgo esencial general, prescindiendo de su presencia en el caso real. Pero por cuanto ontológicamente esos rasgos esenciales son lo primordial frente al caso individual, constituyen lo esencialmente prius. No está diciendo que sea nociológicamente prius. A ver. Es que sí está extraño lo que está diciendo. Porque sobre todo, no sé, o sea, yo trataba de pensar un ejemplo, bueno, ¿dónde inteligo algo a prioricamente? ¿Dónde lo logro captar? O sea, en un caso concreto. O sea, ¿qué se está refiriendo con esa intelección a priori? Y pues, o sea, no tengo una respuesta, o sea, estaba pensando eso, pero lo que sí he estado también como dando una especie de comparación era con respecto a, bueno, incluso lo dije en
en la sesión que trabajamos por primera vez esto, la distinción de Aristóteles entre noesis y aístesis. Porque yo creo, o sea, que cuando dice intelección a priori, podría sonar que es una actividad científica, y no necesariamente, o sea, yo creo que puede ser que se esté refiriendo a cualquier tipo de actividad cotidiana en la cual tratemos algo independientemente de que se presente eso real, ¿no? Y me sonaba con lo de Aristóteles porque en Aristóteles la noesis es intelección, pero es intelección de principios. Entonces, o sea, principios como puede ser el mero hecho de que algo es, ¿no? O sea, el captar el puro hecho de que algo es un tipo de intelección. Y me sonaba que quizás por así se estaba refiriendo a esto de la intelección a priori. Es decir, que independientemente de que algo sea que nos presente como real, pues sabemos que es, por ejemplo. Podría ser. Y la ístesis sería este conocimiento posteriorico, porque es la percepción, o sea, incluso dice percepción. Y la percepción pues siempre es en caso particular, bueno, más bien individual, real, aquí y ahora. Y pues no sé, o sea, todavía sigo pensando en un ejemplo de esta intelección teórica. Pero lo que estás diciendo está muy interesante, Javi, porque entonces está diciendo que hay a priori en Aristóteles. Y eso está raro, pero no suena mal. Es que eso lo digo porque me suena que en karma hay diferentes ideas de lo a priori. O sea, me llama mucho la atención que en el de la lógica, cuando habla de lo a priori en Kant, dice, sí, claro, o sea, en Kant la lógica es lo a priori porque está pensando en una ciencia de los principios. O sea, y los principios ahí en Kant son categorías. Pero ese es un tipo de a priori. Y luego cuando nos enfrentamos al pasaje anterior que dice que hay elementos o rasgos esenciales a priori, ese es otro tipo de a priori, porque es un elemento o rasgo que se da en la imagen. Pero luego está el a priori de la aprehensión, que no necesariamente es el mismo. O sea, yo puedo aprender algo y de esa aprehensión capto su individualidad o algo que no sea la mera individualidad. Entonces ya va en tres tipos de a priori. Y luego esto, o sea, de la intelección a priori, pues no sé si se ajusta a alguna de ellas, seguramente a la aprehensión, sobre todo. Pero no sé, o sea, esto es lo que quería decir, que creo que en Harman sí hay distintos sentidos de a priori. No sé qué. Por ahí no me suena mal. O más bien, bueno, no más bien, más para precisar. Parece ser que en la tradición se ha como querido quedarse con un solo sentido de lo a priori. ¿No? Y ya sabemos que a Hartman le chocan esas unilateralidades, ¿no? Porque siempre dice, pero si todos han hablado de el a priori de esa manera, algún sentido debe tener. También los prejuicios funcionan así. Es decir, si uno ve formalmente la descripción que está haciendo del a priori, un prejuicio opera así, ¿no? Consideramos que es algo esencial, que le pertenece a cualquier cosa que caiga en esta clase. No está diciendo que el a priori sea puro, que ese es el que le interesa a Kant, pero Kant sabe que tampoco hay a priori solamente puro, ¿no? Si no mal recuerdo. Y quizás es como una llamada de atención a eso, como a entender la amplitud de los a priori, ¿no? O de los múltiples sentidos del a priori, ¿no? Hay que hacer un textil. Bueno, ya lo hizo Miquel Dufresne, creo, ¿no? Sobre los sentidos del a priori. ¿Puedo decir algo? Siempre. Sí, es que pensé que ibas a seguir. Sobre lo que dijiste, Jali, o sea, o sea, el ejemplo que se me hace más claro es el de Descartes con la cera, por ejemplo. Sí, ¿no es eso? Sí, es que es muy bonito. Pone en duda a todo el mundo externo, llega a la certeza de sí, se pregunta ¿qué más puedo saber? Y se pregunta sobre cosas materiales, pone por ejemplo la cera, pero se da cuenta que le puede despojar cualquier cualidad, salvo la de la extensión, porque es algo que se sabe de antemano. Extensión de la figura.
Ajá. Entonces, o sea, no lo dice así, pero podrías decir que es un conocimiento semántico, que no tiene que ir a la experiencia, que simplemente con analizar el concepto puedes llegar a eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, es conocimiento analítico en toda regla. Está puesto de antemano la extensión y la figura en el concepto de cuerpo. Sí. Y sobre lo que dijiste acerca de lo a priori y los prejuicios, si quieren les leo una cita o paráfrasis de un textito que leí porque no encontré bibliografía secundaria del joven Hartman, que dice algo así: lo que el apriorismo contemporáneo tiene de diferente del antiguo es que se separó del intelectualismo parcial. El racionalismo antiguo buscó lo a priori siempre meramente en el lado lógico. Sí. Entendimiento y razón, pensar, concepto y juicio valían como sede de los principios. La percepción, el sentimiento, la muerte y toda figuración objetiva o figuración de los objetos se fue con las manos vacías. El apriorismo de hoy en día ha roto con este prejuicio. Cada mito tiene su propia a priori. La percepción del objeto tiene un a priori tanto como el objeto pensado. No sé si esto va por lo que dices. O sea, lo que está pensando Hartman en un ámbito del a priori mucho más amplio que el de Kant, ¿no? Que tiene que ver, según yo, con la fenomenología. Sí, tal cual. La pregunta es, cuando dice antiguos, ¿se está refiriendo a Kant o a quién? Sí. Pues otra vez, ¿no? Si Hartman ve que hay apriorismo en Aristóteles según la interpretación de Galileo, está bien, o sea, no estoy diciendo que esté mal. Pues puede ser que los antiguos, el apriorismo antiguo sea... O sea, el concepto a priori y a posteriori procede de la filosofía medieval, ¿no? Entonces quizás sea hasta la filosofía medieval y el apriorismo moderno, ¿no? O sea, desde Descartes, pasando por Leibniz, Kant, ¿no? Pensaría, no sé, o sea, no me parece que... O sea, él se divide entre antiguos y modernos. O sea, para él es moderno, ¿no? Postmoderno. ¿Así? Claro, es el primer postmoderno. Es la senda perdida del postmodernismo, ¿no? ¿No es cierto? Órale, qué rimbombantes son. Camilo. Ándale, Camilo. Voy. Cuyi. ¿Puedo decir algo? Sí. Es que cuando leíste este séptimo punto, Luis, no logré identificar bien cuál es la inquietud que tienes con lo dicho por Hartman ahí. Porque ahorita que lo estaba leyendo, yo sí tengo una inquietud, pero no sé si coincida con la tuya, entonces tal vez la digo y hablamos. Esto de que los rasgos esenciales sean ontológicamente lo esencial frente a lo individual. Porque a mí me resulta problemático esto. Porque pues va en contra de Rickert. Claro, porque digamos que es justamente el caso individual lo que es primordialmente ontológico, en el sentido de lo que es ontológicamente más rico, ¿no? Luego llega lo esencial, los rasgos esenciales, que abstraen cosas de lo individual, pero ya digamos que la consistencia ontológica ya no es primordial, sino secundaria o tercera o lo que tú quieras ver ahí. Y claro, ahí yo cuando estaba leyendo esto también pensé en lo mismo que Camilo. La interacción a priori no guarda la presencia real del objeto, sea de antemano cuál debe ser la condición del objeto en un aspecto determinado.
lo dado en ella es precisamente, es decir, lo dado en ella que es en la condición del objeto, con la intelección a priori, claro. Es precisamente el rasgo esencial general, no prescindiendo de su presencia en el caso real. Si tomamos a la cera como el caso real, el rasgo esencial sería la forma, La extensión. ¿no? Y claro, la extensión, que sería claro, el rasgo esencial, pues, pero no es lo que es la sed en sí misma, ¿no? A ver si con esto, pero creo que sí es como la inquietud. Lo que está diciendo Hartmann es un poco lo que ya el propio Kant ve, por ejemplo, en la estética trascendental, ¿no? O sea, no es que yo vea al espacio y al tiempo, sino que veo las cosas espacio-temporalizadas, ¿no? Y a eso se refiere con lo esencial, ¿no? Es decir, yo no tengo que esperar a que se presente un objeto para tener una experiencia sensible espacio-temporal, ¿no? Ya es así de suyo, es la forma de mi experiencia, ¿no? Entonces creo que lo que está diciendo, por ejemplo, ahora que va a venir lo de la justificación o de la demostración de los juicios sintéticos a priori, Kant dice en la crítica de la razón, ¿no?, que cómo es posible el enunciado nada sucede, nada acontece sin un fundamento, ¿no?, sin una causa. Y ese nada acontece sin una causa. O sea, nosotros podemos formularlo como un juicio, pero en realidad es un elemento a priorico de nuestro conocimiento. Es decir, todo lo que nosotros vemos, todo lo pensamos bajo el concepto de causalidad. Y lo que está diciendo, que es absolutamente maravilloso, ¿no? O sea, causalidad no quiere decir causalidad científica, no. Es de que todo lo que acontece tiene una condición que lo genera. Y eso es un conocimiento, es una manera previa de cómo nos dirigimos a todo lo que sucede, ¿no? Entonces, eso es algo esencial. Sí. Sí, o sea, y ahí, o sea, claro, sale Aristóteles, ahora que lo invocaba Jalí, en el sentido de que, claro, lo esencialmente primordial es la forma en todos los objetos observados, ¿no? Es decir, cualquier objeto que se nos presente puede compartir con cualquier otro objeto formas esenciales, ¿no? Y en ese sentido, digamos que lo esencial sería, por ejemplo, para decirlo con Descartes, la extensión, y no sería tal o cual cualidad del objeto. Entonces tiene sentido que la intelección a priorica sea lo prius ontológicamente. En el objeto. Va. ¿Alguien más tiene algo que decir al respecto? Creo que se adelantaron. Creo que lo que vamos a ver ahorita va a complementar. Chance a ver si se aclara o no se aclara. Después nos habla Hartmann como de una asimetría ontológica, o así le llamé yo en mi cabeza, entre el conocimiento a posteriorico y a priorico, ¿no? El conocimiento a posteriorico necesita objeto real, presente espacio-temporal para darse, por lo que no puede conocer objetos ideales, ¿no?
en la medida en que estos no poseen justamente este caso particular espacio-temporal. Si lo decimos como nos lo sugiere Halley, que a mí me parece muy acertada su interpretación, no podemos percibir objetos ideales, ¿no? Los podemos inteligir, pero no los podemos percibir. Mientras que el conocimiento a priori, dice, puede ser de objetos ideales, pero también puede ser de objetos reales, en tanto que capta la esencia de ambos. Pero aquí, a mí la duda que me surgió si no es medio platónico, Hartmann, porque entonces, no, el conocimiento a priori no es del caso particular, ¿no? Sino de la esencia, o de lo que comparten los objetos, ¿no? Una clase, diríamos. Sin embargo, como que pareciera decir de lo que participan esos objetos, ¿no? O de lo común que hay entre ellos. Si hubiera dicho nada más, esta es mi duda, o sea, como si hubiera dicho nada más que lo a priori conoce solo lo universal y no el caso particular también, entonces estaría el universal por un lado y el particular por el otro. Pero al decir que al conocer lo universal, conoce lo universal que se instancia en ese particular, me parece que se podría colar esa duda. ¿De si es platónico? Ajá. ¿Y qué? Pero ahora sí que como diría Juanga, lo que se ve no se juzga. Claro que es platónico. Bueno. No se pregunta. Ok. O sea, Qué mal, pero bueno. No seas grosero. lo que quiero decir es lo siguiente, pues, otra vez la expresión nada acontece sin una causa es una captación a priórica, pero de lo real y no de lo ideal. Yo no puedo pensar ninguna cosa en la realidad espacio-temporal que no tenga una causa. Sí. El ejemplo que da Kant en los prolegómenos es ese, ¿no? Es decir, cómo pensamos la causalidad, y pone el ejemplo de la piedra que se calienta por el sol, ¿no? Sí. Yo puse lo mismo. Tomaba las mismas cosas. ¿Qué es esto? Es decir, la causalidad no puede ser pensada sino referida a objetos empíricos. Sí. Entonces, más que participar, ¿no? Uno podría decir, bueno, la causa es una forma de la que las cosas participan, pues más bien responde a la idea de lo legal, ¿no? Es una conexión que hay entre las cosas, universal y necesaria. Ahora, esas conexiones universales y necesarias no solo se dan en lo real, y tampoco quiere decir que lo real se agote en eso universal y necesario, sino que también hay cosas universales y necesarias en lo ideal, ¿no? Que tiene que ver con todo lo matemático y lo lógico. O sea, cosas que nunca se van a instanciar, que nunca van a tener un caso, pero que sabemos pues, que cumplen con una legalidad universal y necesaria. ¿No? ¿Sí? O sea, sí. ¿O no? O sea, no. No, o sea, sí entiendo. Pero no. Pero no. ¿Esa legalidad de lo ideal también aplica en los axiomas? ¿A qué te refieres? Que es un universal y necesario, justamente porque mencionaba lo de... Pues justamente con las matemáticas, ¿no? Pues mi duda. O sea, no solamente se da el orden de lo a priórico a nivel de conceptos, sino también a nivel de juicios y a nivel de razonamientos, ¿no? Entonces, o sea, un axioma es algo así como una formulación a partir de conocimientos a prióricos, pues,
sí, que no tiene la forma de un concepto, no, tiene la forma de un discurso, pero está constituido a partir de verdades a prióricas, pues, ¿no? De un desmembramiento a priórico. Luego podemos ver si es un poco lo que pensaba Kant, ¿no? Lo que quería era que ese tipo de discurso no fuera solamente analítico, como un desmembramiento de los conceptos, sino que permitiera un ensamble de los conceptos que ensanchara el conocimiento. Y para eso nos sirven los axiomas, ¿no? No sirve, ¿no? ¿Eh? ¿Te sirven o no sirven? Nos sirven. Sí. Sí, pero no. O sea, no únicamente, ¿no? Son precisamente al sujeto al que tenemos que regresar para añadirle más predicados. O sea, lo que yo estoy pensando es que sí sirven en tanto que los axiomas están ahí para hacer deducciones, ¿no? Es decir, los axiomas no son autoexplicativos, sino que tienen que combinarse para que den algo. Pero Kant dice que lo que es puramente deductivo, por así decirlo, no brinda nueva información, sino que solo explica, ¿no? Y entonces, por eso ahí entra la importancia del sintético a priori, ¿no? Que no es solamente axiomático, por así decirlo. ¿Sí? ¿O no estoy de acuerdo? Sí. Añade la experiencia, Claro. la riqueza. Claro. Antes de irnos al cómo retoma Hartmann a Kant, que aquí los adelantados ya se adelantaron, no, pues sí, pues ya vamos a eso. Dice Hartmann que para una fenomenología del conocimiento que sea completa es necesario que se demuestre que hay elementos del conocimiento tanto a prióricos como a posterióricos, ¿no? Y luego dice que ambos no son igualmente evidentes, ¿no? Dice que el conocimiento a posteriórico es evidente suyo porque basta con que haya una percepción de la cosa, se dé la percepción de la cosa individual como para que esto esté demostrado, lo cual es muy curioso porque dice voy a demostrar algo, es autoevidente, no lo demuestro. Entonces sigue y habla sobre, va a demostrar la existencia de elementos a prióricos en el conocimiento, ¿no? Y dice que esa demostración es clásica y es ya conocida por todos, supongo, que es la demostración de Kant. Y dice Hartmann que él puede tomar esa demostración sin riesgo a caer en el idealismo de Kant que tanto repugna, porque esta es meramente fenomenológica, ¿no? Y que es independiente a su teoría idealista desarrollada por Kant, o sea, que se puede tomar por separado. Que es lo que tanto han mencionado, ¿no? O sea, esto está en la segunda, yo lo veo con más claridad en la segunda, ¿no? ¿Introducción? No, analogía. La de la causalidad, ¿no? Sí, ¿no? Porque no me acordaba. Andan muy causales. Sí, esos dos, ¿no? Andan muy kantianos, ¿qué es? Pues es que Hartmann. O sea, Yo digo que es kantiano. del juicio todo acontecimiento, el juicio todo acontecimiento tiene una causa, no se sigue de la experiencia, sino que está dado previamente y posibilita la experiencia, ¿no? Y eso demuestra que hay elementos a prióricos, ¿no? Que hay algo a priori en la experiencia. No todo nos es dado, no somos una tabula rasa que simplemente recibe cosas del exterior, sino que hay cosas que también nosotros ponemos en la experiencia. Entonces la experiencia ya está configurada. Esos son los elementos a prióricos. Kant se queda en la filosofía trascendental y se pregunta por todas esas condiciones de posibilidad de la experiencia. Y esa es su teoría idealista, ¿no? A eso se refiere Hartmann con el idealismo de Kant.
Sin embargo, esta demostración de Kant de que existen elementos a prióricos en la experiencia no se puede deslindar de un idealismo, no son dependientes, ¿no? Dice Hartmann. Por ejemplo, en 12 dice Hartmann que el conocimiento a priórico en modo alguno se limita a juicios ni por consiguiente a los... no, espérense. Lo voy a leer todo, espérense, lo leí mal. Desde hace ya mucho tiempo se ha visto, especialmente a base de la actual investigación fenomenológica, en sentido estricto, que el conocimiento a priórico en modo alguno se limita a juicios, ni por consiguiente a los juicios sintéticos a priori. Que esto es lo que habías mencionado. Lo que tú leíste. Sí, tal cual. Pero esto no quita que de hecho sí puedan existir estos sintéticos a priori. Simplemente se hizo más grande el ámbito de lo a priori. Se ha visto que es constantemente elemento integrante de todo conocimiento, aun del que en modo alguno forma parte del juicio, ¿no? Es decir, todo lo a priori no solo se limita al juicio, sino a todo conocimiento. Pero Kant tiene razón al considerar que el fenómeno del conocimiento propiamente dicho de lo a priórico consiste en su validez objetiva, es decir, en la correspondencia de lo interiormente visto con el objeto trascendente. A ver, esto que está diciendo acá Hartmann hay que complementarlo con el punto 8. ¿De dónde? De esta misma sección. Porque un poco lo que está tratando de decir es que podemos tener experiencias a prióricas no judicativas, por ejemplo, a través de las percepciones interiores. Esto es importante porque eso tiene que ver con los fenómenos emotivos y sobre todo con el fenómeno ético, ¿no? Es decir, yo puedo tener experiencia de la interioridad a priórica del otro y esa es la experiencia del valor, ¿no? Insisto, es importante porque de alguna u otra manera lo que está diciendo Hartmann es que el conocimiento a priórico no necesariamente tiene que tener una forma judicativa, que eso es algo muy interesante, pues, ¿no? Pero eso es propiamente el aporte de la teoría fenomenológica, ¿no? Y creo que Hartmann ahí lo está asumiendo sin muchos prejuicios. Lo que está tratando más bien de decir es que eso que es vivido no es únicamente entendido, sino que es algo que existe en sí, pero bueno, eso va a ser su discusión posterior. Y que, o sea, es importante porque acaba en el punto 12 diciendo, ¿no? Cabe hablar de la prioridad trascendente en el estricto fenómeno del conocimiento, de la cual se distingue claramente la meramente trascendental, ¿no? Que es como decir, es que solamente vale para el fenómeno, ¿no? Va a decir, o sea, la pregunta que siempre se va a hacer es, ¿pero por qué el fenómeno no tiene que ver con él en sí? ¿No? Como si la fenomenalidad no fuera la fenomenalidad de lo en sí. Que acá, o sea, lo digo porque se nos puede pasar que lo que Hartmann está retomando de Kant es el realismo empírico que ni el propio Kant podía negar, ¿no? Y lo que está negando es su idealismo trascendental, ¿no? Esa es como precisamente la cosa por la cual se puede decir, ¿no? Que hay una prioridad trascendente, ¿no? O hay un a priorístico trascendente, pero no es trascendental, porque no es lo que está, no es el ser que está constituido por el sujeto, sino solamente el que le está dado. Y ahí se sigue peleando con los neocantianos, pues, y con la propia fenomenología, ¿no? Sí. Bueno, ¿algo más, Camilo? No. ¿Dudas sobre esta sección?
No sé si a ustedes sí les quedó claro. O sea, ¿por qué dice que hay conocimiento? O sea, ¿por qué el conocimiento a priori no necesariamente tiene que ver con el juicio? O sea, ¿eso sí lo entendieron o no? O sea, porque yo creo que sí es clave. O sea, y bueno, yo entendí de alguna manera algo ahí, ¿no? Pero no sé si esta duda que yo planteo también lo tienen ustedes. ¿Por qué dice eso? O sea, ¿por qué dice que lo a priori tiene que ver con los juicios? O sea, ¿de dónde se sacó esa idea Hartmann? Evidentemente está citando a Kant, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver lo a priori con el juicio? O sea, es lo que no sé si ustedes sí lo tienen claro, porque eso me parece que es como lo importante, pues. Planteen las dos, porque miren, este apartado está difícil, o sea, es de los densos, porque aquí yo siento que Hartmann está omitiendo muchos nombres de los cuales uno podría como tener como más exactitud, que es con quién está peleando, o sea, con quién está discutiendo. Los omite y entonces suele ser difícil, y luego que a posteriori y posteriorico es denso. Pero cuando está hablando aquí del juicio, o sea, el referente es Kant. Ya de alguna manera lo dijo Camilo, nada más que quisiera como ahondar en algunas cosas, porque yo siento que sí se quedó como algo general. Y la cuestión es que hay juicios sintéticos y juicios analíticos, ¿sí? Sobre todo para los que no han estado tan cercanos con Kant. Y los juicios sintéticos son juicios que se basan en la experiencia, los juicios analíticos no. Entonces, la formulación juicio sintético a priori trata de un conocimiento que se basa en la experiencia y aún así es universal y necesario, ¿sí? Bueno, lo a priori tendría que ver justo con el juicio, porque está aludiendo a algo que pone el sujeto, en tanto que el sujeto tiene una estructura lógica, y esta estructura lógica son las categorías. Entonces, las categorías son, o sea, se expresan en juicios, ¿sí? Entonces, si lo a priori son estas categorías que yo pongo antes de que tenga experiencia, por eso se da antes y es a priori, ¿sí? El juicio sintético a priori tiene estas dos, ¿sí? Yo le impongo con mis categorías a las cosas una suerte de funciones y relaciones para yo obtener conocimiento. Bueno, cosas entendidas como fenómenos, ¿sí? Entonces, eso es lo interesante de lo que está diciendo, me parece, aquí Hartmann, porque dice el conocimiento a priori no necesariamente tiene que ver con juicios, porque ya se está deslindando de que los juicios es una actividad del sujeto. O sea, yo puedo tener conocimiento a priori al captar cosas, al percibirlas, pero percibirlas no en este sentido como del conocimiento a posteriori, o sea, percibirlas en un sentido más amplio, por decirlo así. O sea, la intelección es una forma de aprehensión. O sea, me parece que por ahí está yendo la cosa. Yo puedo aprender cosas a priori y no necesariamente estoy emitiendo juicios, es lo que está diciendo. Y siento que eso quedó, espero que haya ayudado un poco, porque siento que sí está como presupuesto aquí muy cañón. Y la fenomenología, porque justo en la fenomenología el asunto va a ser tratar de dar cuenta de las experiencias inmediatas de las cosas. De la experiencia antepredicativa. Exactamente. O sea, mi experiencia antes de que yo emita cualquier tipo de enunciación o juicio, o lo que sea. Y eso ya, ahí está como, pues justo el problema de lo a priori, ya lo que se da antes. Sí, eso es lo que quería decir, por un lado, y por otro lado, con la última cita de acerca de la validez objetiva, porque me parecía es que, o sea, cuando en Kant pensamos la validez objetiva, sí tiene que ver exclusivamente con los juicios, sí, porque en los juicios se da el valor de verdad de algo, pues. Y además el valor de verdad de algo con referencia a un fenómeno, ¿sí? Por eso pues tiene objetividad, pues, o sea, no me lo invento yo. Pero aquí validez objetiva está teniendo otro sentido, que no es el que yo pongo, sino en las cosas. Lo que los objetos ya lo tienen, ¿no? Exactamente. O sea, ahí yo no le pongo a las cosas esa validez, sino que la capto. Son dadas hacia el sujeto. Sí. Aprendidas por el sujeto. Y suena muy raro, la verdad es que esa idea suena rara. O sea, porque ahí parecería que está jugándose por un lado cuando habla de validez de valor. O sea, hay un valor que yo puedo captar en las cosas y eso ya es un conocimiento a priori de eso. ¿No? O sea, creo que por allá va pues, el asunto. Sí, pero no haber enredado ya lo último. Pero... está raro, está raro.
hablar de una validez objetiva que no tenga que ver con juicios, eso suena extrañísimo. El conocimiento del valor siempre es a priori, nunca se conocen valores a posteriori para Hartman, ¿no? Eso es lo primero, pero yo diría algo como lo siguiente, que es que nosotros tenemos una captación cuando dice validez objetiva es que tiene que ver con el ser de la cosa. Si no, no hay validez objetiva. Y lo que está diciendo Hartman es que el lugar de la verdad no es el juicio. Pues se está quitando el mismo problema que se le criticó acá, ¿no? De las categorías. ¿Cómo vas a hablar de categorías si vienen del sujeto? ¿Cómo vas a aplicarlas al fenómeno, no? Que de hecho es el debate que le da Hegel, justamente. ¿Cómo? Bueno, la filosofía especulativa, justamente el debate que le da a la filosofía crítica de Kant es el tema de las categorías, que son dadas por el sujeto. Pero justamente como que está esta idea de cómo puedes hablar del objeto si estás basándote en estructuras del propio sujeto, ¿no? Claro, bueno, en Kant ese es el problema de la deducción de las categorías, Sí, ¿no? sí, La deducción no tiene que ver con este proceso de razonamiento de premisas mayores, ¿no? Sino con este proceso de cómo no de hecho, sino por derecho, es decir, de manera universal y necesaria, estas categorías operan en el objeto de la experiencia posible. Perdón si estoy diciendo así como muy formulado la cosa. Pero las categorías operan a nivel judicativo. Y lo que Hartman está diciendo es que lo a priorico, lo sintético a priorico, no se da únicamente a nivel del juicio, sino que podríamos, o sea, casi está como sugiriendo que hay una aistesis que es sintético a priori. Y eso es, insisto, pues una recepción muy singular de la fenomenología. Pero principalmente lo que está diciendo es que lo que es verdadera o no es la imagen, no el juicio. Y el problema es la totalidad de la imagen. Por eso va a venir el problema de la adecuación y de la limitación. Va a venir en algún momento. Pero está bien que nos estemos deteniendo en esto, porque definitivamente puedo decirles, y creo que cualquiera de las personas que está aquí presente, que ya haya terminado la carrera, Ahí voy. que uno acaba la carrera sin saber cuál es la diferencia de lo a priori y lo a posteriori. 5 a priori y dices, Pero es así, ¿no? Así como uno no sabe cuál es la diferencia entre un concepto y una palabra, o un concepto y una categoría, ¿no? Y entonces lo que quiero decirles es que no nos desesperemos, porque nos estamos deteniendo en cosas que si no las aclaramos ahora, pues uno entra luego a los posgrados sin decir cosas muy claras como esta, ¿no? Eso es algo que tenemos que evitar. Entonces, lo que hay que dejar a la vista de esta última parte es que lo a priorico no se mueve únicamente a nivel judicativo, sino a nivel de cómo se conforma la totalidad de una imagen de conocimiento. ¿Sí? Y eso está en perfecta concordancia con lo que dijo. Los elementos a prioricos son de la imagen, ¿no? No del juicio. El juicio es una parte de la constitución de la imagen de conocimiento, ¿no? Pero, ¿tú querías decir algo? Pues, creo que puede servir más bien como paréntesis para animar la participación. Ya les dijiste apagados a todos. No, pero es que cuando creo que es muy acertado que Jalí nos diga que faltan ahí nombres para saber con quién
quién Se está está discutiendo, debatiendo. ¿no? Y es aquí donde, justo en esta actividad que estamos haciendo, donde yo creo que se muestra de forma más clara la importancia que tiene la historia de la filosofía, ¿no? Porque que es algo que se ha querido hacer recientemente, si la quitamos, pues discutimos con el texto, pero a medias, ¿no? Es decir, con lo que dice ahí, pero si uno no ha nutrido lo suficiente su alma con otros textos, pues es un abordaje escueto, abstracto, que no te dice nada, ¿no? Entonces, claro, pues primero comercial y ataque a algunas cabecillas. Por eso es importante que en los primeros semestres no empiecen a leer a Deleuze, sino a Aristóteles, Kant, etcétera, 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 y después pues ya se meten con lo de la performatividad y lo que ustedes quieran. Pero, o sea, ¿a qué voy con esto? Que yo tengo muchas preguntas, porque creo que los temas que han sido abordados, en especial en esta sesión, son complicados y que no se aclaran si no preguntamos qué es lo que no estamos entendiendo. Es decir, que de lo dicho hay algo que no tenemos ni la menor idea, que es oscuro, ¿no? Y solo así, hablándolo entre nosotros, si alguno sabe algo que pueda aportarlo, pues el texto se muestra más claro. Estaría muy padre que se animen a decir esto no lo entiendo y que podamos conversar sobre ello, a ver si aclaramos algunas cuestiones. Yo, por ejemplo, algo que no logro entender bien es que Hartmann quiere hablar de un a priori que vaya más allá del kantiano, porque este se limita al juicio, y hablábamos de un a priori fenomenológico, que es, hasta donde yo entiendo, el a priori fenomenológico tiene que ver con la intencionalidad, ¿no? Es decir, que donde quiera que vayas, hay un objeto que te es intencional, ¿no? Y digamos que esto puede ser universal, ¿no? Es decir, no solo se cumple para mi persona, sino, y no solo se cumple en ciertos casos, sino que podemos, claro, justo, absolutizarlo y volverlo un a priori, ¿no? Entonces sería, digamos, como el a priori de la relación intencional, ¿no? Entonces, digamos que ahí lo comprendo, pero ahorita, Luis, que hablabas de un a priori que está más bien en la imagen, eso no lo comprendo bien, ¿no? Y si cuando ustedes hablaban de un a priori fenomenológico estaban pensando en este a priori de la correlación, o si estaban pensando en otros, ¿no? Porque otro podría ser, por ejemplo, se me viene a la cabeza el a priori que tiene la interpretación. Es decir, que siempre que nos acercamos, esto es Heidegger, ¿no? y también Husserl, siempre que nos acercamos a algún fenómeno del mundo, lo estamos traduciendo, es decir, estamos viendo eso en tanto que es algo, ¿no? Y esa traducción del mundo es algo que comparten todos los seres humanos, ¿no? Es algo propio del ser humano, es un existencial, entonces ahí habría otro a priori, ¿no? Sí, pero no sé qué otros a priori, y Hartmann qué otro a priori piensa, y este a priori de la imagen no logro entender. Tratando de pensarlo. El principio de conciencia, si saben, bueno, el principio de conciencia, por si no lo saben, es el principio que dice que no podemos percibir otra cosa más que nuestros contenidos de conciencia, ¿no?
que eso va a formularlo después Husserl como el principio de todos los principios, que es atenerse a lo dado, en la medida, en el modo y manera en que es dado, ¿no? Esa sería la formulación de ese mismo principio, pero como una máxima fenomenológica, como una máxima de la evidencia. Esa idea, ¿no? Del a priori como, o más bien, esta idea de que solamente podemos referirnos a los contenidos de la conciencia es un a priori, ¿no? Lo que va a tratar de plantear Hartmann es que ese a priori, por ejemplo, se le ha dado una interpretación ontológica, ¿no? Es decir, como si no fuese algo que tiene únicamente consistencia nociológica, ¿no? Es decir, como si yo no pudiera estar en contacto con cosas a través de la conciencia, pero que son en sí mismas, que esa es toda la teoría fundamental de conocimiento, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, lo que cuando hablamos de estos a priori, es que, por ejemplo, sería como un principio incluso de comunicabilidad, que está formulado en Platón, ¿no? Habla de lo que sabes, habla de lo que has vivido, ¿no? Es un poco la idea de muéstrate cómo eres, ¿no? Un poco lo que le exige Sócrates a sus interlocutores. Y eso es, como digamos, un principio, un a priori de todo, ¿no? Es decir, en una conversación de cualquier tema que nos concierne en común, partimos del hecho de que vamos a hablar de lo que sabemos, de lo que medianamente entendemos. Entonces, si uno reflexiona, ¿no?, sobre su vida, hay un montón de a prioris que no están únicamente vinculados a la intencionalidad como la ve Husserl, ¿no? Ya llegaremos a esa parte, que es lo que quería terminar, que es que la intencionalidad no es todavía para Hartmann un fenómeno de conocimiento. La intencionalidad para Hartmann se identifica con la representación, ¿no? Y de hecho ya lo dijo en lo de la imagen, ¿no? Que lo expuso Isabel. En la imagen no son las cosas como son, sino en tanto que son vistas, ¿no? Ahí está el fenómeno del entanto. Y entonces podemos decir que es otro a priori de toda imagen el interpretar, ¿no? Y el problema de la interpretación es que en la interpretación se ponen los prejuicios. Sí. Lo cual conecta muy bien con la idea que habíamos dicho del conocimiento de Hartmann, que es desprejuiciarse, ¿no? Entonces, solamente para que quede claro, sí está cerca del concepto del a priori fenomenológico, pero no está aceptando las tesis idealistas de la fenomenología, ¿no? Que sería este a priori de correlación, ¿no? El a priori de correlación nociológico. Va a hablar de otro a priori de correlación, que es el de correlación real, ¿no? Pero eso tiene que ver con los siguientes apartados, con ser en sí. ¿El sesgo y prejuicio ya sería algo a priori? Completamente, ¿no? ¿No? O sea, tú para poder abordar algo, lo que sea, necesitas un prejuicio. Y además, más bien, una previsión, una visión previa, ¿no? Para decirlo como muy fenomenológico, una manera de ver las cosas, una manera de atenerte a ellas. Entonces tú llegas al extranjero, y por más extranjero que sea, buscas cómo te sea accesible, ¿no? Capaz de que estás en China
tú sabes chino y no necesitas ver el subtítulo. La cosa del letrero está ahí mostrándote, pero tú te tienes únicamente a lo que te es accesible. Entonces, porque creo, y esto tiene que ver con algo que estamos platicando, hemos destacado mucho la función negativa de la imagen, pero también tiene una función positiva, que es la de poderme lanzar hacia nuevos rasgos de las cosas. Sí. ¿No? Entonces, por eso en la imagen se juega la verdad y la falsedad. ¿No? Bueno, No por de hecho también juega, por eso juega con la relación de conocimiento de la imagen misma, o sea, aporta de hecho. ¿Sí? Es positivo, no es que le reste al nuestro conocimiento. Tiene las dos posibles funciones, ¿no? Que es un poco seguir jugando en esta ambigüedad de que el logos es el lugar de la verdad y la falsedad, lo que está diciendo Hartman. No, es previo. ¿No? El lugar de la verdad y la falsedad es previo al juicio. Y es la imagen. ¿No? Incluso, no sé si les ha pasado a ustedes, creo que sí, que entienden algo pero no lo pueden poner en palabras. Toda la sesión. Todos. Sí, Sí, lo estoy diciendo. te entendemos, pero no sabemos Es cómo. decir, cuando pregunta Jalí, y esto es hacer fenomenología en sentido husserliano, regresen a la vivencia, ¿no? Cuando dice Jalí, ¿entendieron lo que está diciendo aquí? Es muy probable que ustedes tengan una representación bien adecuada de la cosa. Vamos a confiar en eso. Oye, sí te Ahora entendí. explíquenlo. No. ¿No? Y entonces ya se puso la cosa más complicada. ¿No? Entonces, digo, eso no quiere decir que no sea un criterio de la verdad el hecho de que sea comunicable, ¿no? Es decir, si el día de mañana ustedes escriben algo sobre Hartman, no explican estas distinciones, pues darán cuenta de que no han entendido, ¿no? Y por eso, a final de cuentas, el terreno de la discusión de la verdad es en el juicio, porque el juicio es aquello que compartimos, ¿no? Para acordarnos de tu Benny. Sí. Es que no me queda claro, porque en una parte habla de que solo la conciencia puede tener conocimiento, pero que esto puede caer en una antinomia, porque el principio de conciencia queda fuera del conocimiento y me cuesta trabajo entenderlo. O sea, no sé si lo estoy entendiendo bien, si lo pienso como que va más allá, o sea, el conocimiento va más allá de la conciencia, aunque es captado por la conciencia. Tal cual lo estás diciendo. O sea, el hecho de que yo solamente pueda referirme a lo que he vivido en tanto que lo he vivido no quiere decir que yo no he sido afectado por lo que existe en sí. Que eso es lo que parece contradictorio, ¿no? Pero lo que está diciendo en sentido positivo Hartman es que yo solamente hablo de en sí en tanto que me ha sido dado. Y nada se opone, fíjate. Es bien interesante lo que está diciendo, porque niega la tesis fenomenológica hermenéutica de Heidegger de que el ser tiene que ser algo dado a la comprensión del ser. Dice, eso no es parte de la esencia del ser. Pero no hay ninguna oposición del ser a que yo lo aprenda. Las cosas no se resisten a que yo las conozca. Incluso el que engaña no puede resistirse a la mirada del conocimiento. Se puede descubrir como un engañador. ¿No? Ahí está el problema. Entonces, ser captado por la conciencia no es esencia, pero es una posibilidad. Entonces, lo interesante es que solamente podemos hablar de lo en sí, desde lo captado. Podemos probar la posible validez objetiva de lo que decimos y solamente desde eso captado podemos después lanzarnos hacia más aspectos que no conocemos de las cosas. Entonces, otra vez, el principio de conciencia no es puramente negativo. Es un principio de, lo que podríamos decir, cualquier discusión pertinente parte del hecho de que tengamos
esto, una representación común, unos acuerdos básicos sobre esa representación común, ¿no? O sea, no podemos hablar del problema de cambio climático asumiendo la tesis del terraplanismo, ¿no? Está inscrito, pero sí ves como dónde está lo que tradicionalmente se ha dicho es que el principio de conciencia me impide el acceso a las cosas en sí. Sí, por eso me gusta trabajar con Y el punto de eso es que entonces uno estaría diciendo que lo que hay en la conciencia es autoafección, y esa es la tesis del idealismo cristiano. Sí. Ujú. Lo que Hartman más bien está pensando es en la otra parte de lo que está diciendo Fichte, ¿no? Que es que en el fondo yo sé del yo a través del no yo. Ujú. Fichte dice que eso es algo opuesto por la conciencia. Hartman va a decir no, el no yo es precisamente lo que yo no puedo poner, ¿no? Entonces yo sé, ¿no?, que he sido afectado por una cosa en sí, pero también tengo que tener conciencia que lo que digo de eso en sí que he sido afectado, he sido afectado dentro de mi horizonte de experiencia. Era un poco lo que comentábamos la sesión pasada, que hay cosas de las cosas que no se pueden conocer porque no eres ellas, porque esas cosas. Por ejemplo, ¿no? Ahora, eso no quiere decir, ¿no? Y eso es yo creo que de las tesis más interesantes de la antigüedad, que había un fulano que sí creía que el alma podía hacer las cosas. Salí. ¿No? O sea, para Aristóteles, el ideal de conocimiento, y esto lo podemos poner como una nota al pie de página, es que el alma se convierta en el lugar de las formas, ¿no? De manera que ya no tengamos necesariamente que volver a la experiencia sensible, sino únicamente quedarnos en el pensamiento que se piensa a sí mismo. Es un ideal de conocimiento, pues, el ideal del sabio. Es una parte muy bonita porque en Aristóteles pasa algo, perdón que me esté yendo para ahí, pero es que no puedo dejarlo de pensar ahora. Dice Aristóteles que una vez que hemos conocido todas las formas, todavía falta algo por conocer, que es conocernos a nosotros mismos. ¿No? Es como repetir Heráclito, ¿no? La polimatía no enseña nous. Ya, me callo. Yo creo que sí es importante que todo lo que no estén entendiendo hasta este punto lo traigan a la mesa. Tenemos minutos para eso. Por ejemplo, lo de a priori en Kant sí está claro. O sea, que quizás lo dije yo mejor. Ahora lo reflexiono. No, sí está. No sé. Sí, es que por eso los digo. A ver, o sea, voy a tratar de explicar y ya lo complementan. Será porque yo fui que lo saqué, entonces pues me hago responsable. Muy bien. Me hago responsable. Bueno, a priori y a posteriori tiene que ver con una antes y un después. O sea, yo estaba pensando cómo explicar eso. Y ese antes y un después siempre es con respecto a algo, ¿no? En el conocimiento, pues precisamente es con respecto a la captación del sujeto, con la experiencia, en Kant. O sea, en Kant hay algo que yo puedo conocer antes de que lo experimente o no. ¿Sí? Y justo toda la pregunta va a ser para Kant eso, o sea, es que sí hay cosas que yo puedo conocer independientemente de la experiencia, y eso que conozco tiene universalidad, o sea, vale para todos y necesidad. O sea, es así porque es así. O sea, y eso son los juicios sintéticos a priori. Eso es lo que trato de explicar. Y los juicios sintéticos a priori es el conocimiento básicamente de las ciencias. Las ciencias emiten juicios que tienen verdad en el sentido de universalidad y necesidad. El ejemplo que ponía Camilo, el de nada acontece sin una causa, podríamos decir que es un juicio sintético a priori, porque
tiene validez en la experiencia, todo lo que experimentamos va a ser así, y además para cualquiera. Sí, y no puede ser de otro modo, siempre va a ser así. Entonces, eso es lo que trata de explicar Kant, y va a decir, bueno, ¿por qué es a priori? O sea, ¿cómo es que yo puedo decir que esto tiene esa universalidad y necesidad antes de que yo lo experimente? ¿De dónde viene eso? Porque yo todo lo que capto con la experiencia, pues es contingente. O sea, como es una vez, puede ser de otro modo. Entonces dice, algo tiene que haber que no sea dado por la experiencia. Dice, claro, lo pongo yo como sujeto. El sujeto pone cosas antes de que la experiencia sea dada, o más bien en conjunto con la experiencia, para que sean estos juicios. Por eso es pura. Exactamente, porque es absolutamente independiente de que yo lo experimente. ¿Y qué es lo que yo pongo? ¿Qué es lo que tiene el sujeto? Tiene al menos dos cosas: formas de la experiencia, o sea, que yo puedo experimentar algo que esté aquí y ahora, es porque yo tengo tiempo y espacio, y yo se lo pongo a las cosas para experimentarlo. No hay un tiempo y un espacio que yo experimente, es lo que decía Luis hace un momento. Y al mismo tiempo tengo capacidad comunicativa, o sea, puedo hacer juicios, y esos juicios se basan en conceptos. O sea, los conceptos con los cuales yo construyo el conocimiento, yo los pongo, no en la experiencia. O sea, yo no tengo experiencia de conceptos, eso lo pongo yo. Entonces, justo en Kant, el juicio sintético pero tiene que ver con esta conjunción de lo que me es dado y de lo que yo pongo. Pero lo importante es lo a priori, que es lo que yo pongo. ¿Y qué es lo que sobre todo yo pongo? Categorías, que son conceptos, y estas formas, que es el tiempo y el espacio. Pero o sea, estas cosas nosotros ponemos son universales para todos. Sí. El tiempo no estoy de acuerdo. No, pues mira, yo también no estaría... A ver, o sea, por ejemplo, no recuerdo si lo mencioné, porque hay una sociedad en el Amazonas que no tiene concepto de futuro ni de pasado en su lenguaje. Eso, en su cosmovisión no existe eso. Y si se habla con ellos, que solo una persona ha logrado convivir con ellos, no tienen como... Sí, no existe para ellos ni en su lenguaje, ni en su mundo, como la idea del ayer, ni de mañana, ni de qué va a pasar en una hora. O sea, viven en un presente permanente. Bueno, ahí habría que tener cuidado, porque si dices que viven en un presente permanente, ya hay una forma de tiempo. Sí. Pero no de la misma manera que nosotros lo entendemos. No, sí. Es que por eso es una forma, porque no está aludiendo a una concepción específica de Kant. Según Kant. Según Kant. Pero la verdad es que yo te diría que estoy de acuerdo contigo, porque sí hay un concepto de tiempo ahí, pero eso es otra discusión. Bueno, pero en términos formales sí estaría. me voy a poner a defender a Kant. Yay. Perdón de mi occidentalismo. La inconsciencia, pero no sé si... Cuando Kant habla de espacio y tiempo, o sea, dice que son formas, o es la formalidad de la experiencia, o la trascendentalidad de la experiencia. Son formales. Ahora, ¿qué quiere decir esa formalidad? Que lo que está dado en multiplicidad sensible, ¿no? Así, a ningún ser humano se le presenta desordenado. Esa ordenación de lo múltiple que se da en la experiencia sensible tiene dos formas. ¿No? ¿Cómo es posible la experiencia del aquí y del allá? Seguramente las personas en el Amazonas distinguen. Arriba, abajo, izquierda, derecha. No importa si lo llaman aquí o allá, ¿no? Y por el otro lado, dijiste algo muy interesante. Todo está en un presente. Cuando Kant habla del tiempo, habla de sucesión, pero también habla de simultaneidad Y permanencia. y también habla justo, ¿no? Permanencia.
Entonces sí tienen experiencia del tiempo, según Kant. ¿Por qué me detengo en esto? Porque de repente decimos, ay, es que esas son las categorías occidentales. No. No. Cuando nos dicen que ellos estuvieron desde antes que nosotros y que por eso son originarios, eso no es occidental. Insisto, lo que les quiero decir con esto es que de repente cedemos muy pronto a la confusión de lo que Kant está hablando son elabores de un sujeto. Es la elaboración que hacemos todos para podernos entender entre sí. No podríamos hacer el reconocimiento de su originalidad, precedencia, lo que tú quieras de otras culturas, si no compartiéramos ese esquema. No nos podríamos entender entre nosotros. Aún en la forma del rechazo. No te me acerques, no quiero tratar contigo. Yo entiendo eso, entonces me hago a un lado, pero la pregunta es ¿por qué lo entiendo? Pues si no lo entendiera, me le avalan. Sí. No estoy diciendo, y en lo que estaría de acuerdo contigo, no todos los seres humanos hemos concebido estas relaciones dándole la misma característica o la misma prioridad a alguno de estos momentos del tiempo. Eso sí es cultural. Pero que de alguna u otra manera se las tienen que arreglar con esto, me parece que sí es cierto, universal y necesario. O sea, lo que va a decir es que eso a priori no es puesto. Es un modo de acceso, no es que nosotros pongamos, porque lo que le suena raro a Hartmann es decir, que nosotros pongamos espacio y tiempo entre las cosas. Eso él va a decir aguas. Y en eso es muy hegeliano. Muy hegeliano. Que devuelve el tiempo y el espacio a las cosas. Pero no nos vamos a meter. Miren, si a duras penas vamos así a tientas. Pero lo que quiero decir con esto es que esta condicionalidad universal y necesaria de lo existente no es creación del sujeto. Eso es lo que quiere evitar Hartmann. Es algo que le pertenece a la realidad de suyo. Porque el discurso postmodernista va a decir que lo universal y necesario es la impostura, la Gestalt, lo que tú quieras. Heidegger es post, ese sí es post. Que no te escuche. No, sí. Bueno, sobre todo ese sí es muy post. Es proto-postmoderno. El origen de la postmodernidad. No hay un postmoderno que no se sostenga.